El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y seguimos explorando lo que pasa con las 8 tribus yaquis y su lucha por una causa noble, una causa justa, que es la defensa del río Yaqui en favor de las comunidades por las que este río atraviesa y que desde antaño han sido perseguidas y han sido como la manzana de la discordia en la parte sur de Sonora. Estamos ya conectados con Raquel Padilla. Ella es académica, investigadora, historiadora sobre las 8 tribus yaquis. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenos días. Yo no la escucho. ¿La escuchan ustedes? ¿Estará apagada mi bocina? Ya, ahora sí. Muy bien, gracias. Sí. Raquel, nos da muchísimo gusto haberte encontrado en internet, en las redes sociales de las tribus yaquis, y también descubrir que tienes allá un video ilustrativo así muy completo, histórico, sobre el tema de los yaquis desde toda su historia, cuando fueron llevados como esclavos a Yucatán, cuando fueron perseguidos, cuando participaron en la revolución, cuando recuperaron sus tierras. ¿Por qué no nos cuentas de viva voz los puntos culminantes de esta historia desde que se tiene conocimiento en México de la presencia de los yaquis? Claro que sí, con mucho gusto. Más o menos, ¿de cuánto tiempo disponemos para poder acotar el tema? Esta entrevista va a ser un placer para nosotros porque te vamos a escuchar con muchísima atención durante 45 minutos. Excelente. Vamos a tener cortes cada 12 minutos, así que vamos calculando tiempos. Muy bien. Bueno, entonces sería conveniente echar marcha atrás, muy lejos en el tiempo, al año de 1533, que es cuando se da el primer contacto entre los yaquis y los europeos, soldados. Eran militares que llegaron al territorio yaqui en aras de conquistar, ¿no? Y se encuentran ellos, antes de tener el contacto con los yaquis, ellos ya tenían noticia de un grupo muy belicoso que habitaba por ese río, y tuvieron un encuentro en el que... Y dime una cosa, estos militares de origen español que venían a conquistar tierras mexicanas, cuando tenían conocimiento de un grupo belicoso que vivía a las orillas del río, se referían justamente a los yaquis, porque en esa época también había apaches por todo el noroeste del país, había un montón de tribus diversas, de diversa índole, pimas, mayos, guarijíos, tepehuanes, ya había de todo por allá, ¿no? Exactamente, pero las noticias que ellos iban recogiendo en los otros pueblos indígenas era que los habitantes del río Yaqui, porque eran los habitantes del río Yaqui, de allí viene el nombre que se les da a ellos como yaquis, es por el río, ¿no? ¿Qué quiere decir yaqui? Yaqui es, esto es bien interesante porque yaqui significa el que habla fuerte, el que habla a gritos. Entonces es algo que les viene muy bien a los yaquis, pero que de origen se refiere al río, posiblemente porque era un río muy caudaloso, un río que tenía permitía 2 cosechas al año, que tenía avenidas, es decir, se desbordaba y dejaba una capa de limo que permitía después tener una magnífica agricultura por extensión, entonces, y antonomasia, ya los yaquis se quedan con ese nombre, pero dime, el nombre se lo ponen ellos mismos, porque los españoles. Los españoles, entonces yaqui es castellano, se usa para llamarlos a ellos. Ellos se autodenominan yoeme. Pero entonces yaqui es una palabra en castellano. No, era el nombre del río que los habitantes del río le daban al río. Entonces sí es una palabra yaqui, de origen yaqui. Exactamente, okay, exactamente. Muy bien. Y ellos se identifican bien, no tienen problema con esa identidad de yaquis, ¿no?
creo que les gusta, pero entre ellos siempre usan la palabra Yoreme para referirse a ellos mismos. ¿Qué ¿no? significa Yoreme? La gente, y bueno, habría que distinguir también entre el Yoeme, Yoreme y Yoleme, que son variantes así muy delicadas, muy suaves, que las encontramos entre el yaqui, el mayo del sur de Sonora y el mayo del norte de Sinaloa. Todos son parientes, son caitas finalmente, pero tienen estas sutilezas en el idioma y en algunos aspectos culturales que los distinguen, y ellos, bueno, sí se distinguen. Podríamos decir que entre el yaqui y el mayo, en términos lingüísticos, por ejemplo, hay un entendimiento más cercano que el que nosotros tenemos con un hablante de portugués. Ándale. O sea, que es bastante. Creo que sobre todo los que hablan portugués entienden muy bien el español. Quizás nosotros no tanto, ¿verdad? Pero ahí a duras penas podemos darnos a entender con un hablante portugués. Ellos lo hacen mucho mejor. La lengua mayo y la lengua yaqui están mucho más emparentadas y más cercanas que el español y el portugués. Entonces, hay un contacto de continuo y hasta la fecha, a pesar de que en la historia pues ellos ya se separaron de las luchas que estaban sosteniendo juntos a fines del siglo XIX. Entonces, bueno, si quieres retomamos el punto de este encuentro, que para mí es el que marca la pauta de cómo van a ser las relaciones de los yaquis con los blancos, que ahora pues los llaman los yogis, ¿no? Y este encuentro se da con este grupo de soldados españoles. Ellos avistan a los guerreros, identificados además como guerreros yaquis, y uno de ellos se distinguía, señalan las crónicas, por sus arreos estrambóticos. Es decir, venía arreglado de una manera que llamaba la atención, traía conchas, algún aspecto así que llamó la atención de los españoles y que lo distinguía como el jefe. Este personaje, al ver a los soldados españoles, toma su arco, con él traza una raya en la tierra, se hinca, la besa, al levantarse les echa de gritos amenazadores, señalándoles que si ellos cruzaban esa línea serían muertos todos. Ándale, y dime, ¿este era un yaqui que se estaba defendiendo antes de los españoles de quién? ¿De los apaches junto con todas sus tribus? No, lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que estamos hablando de una zona de frontera, es decir, es un espacio, no de frontera en términos actuales, de estos que tienen una línea que separan países, sino un concepto histórico que se refiere a territorios disputados por dos o más culturas y que una no puede realmente prevalecer sobre otra. Y esto era el territorio del noroeste, ¿no? Muchos grupos indígenas en disputa permanente por pleitos de tierras, de control de las mujeres, del alimento, en fin. Y cuando llegan los españoles, pues ellos se encuentran con esto, ¿no? Entonces ellos, particularmente los yaquis y los ópatas, los apaches eran de bajadas esporádicas, por decirlo así. Sí había un conocimiento, había una relación no muy amistosa con los apaches. De hecho, se supone que el término apache significa el enemigo, ¿no? Pero ópatas y yaquis estaban reconocidos como grupos que tenían una excelente organización militar. Es decir, desde niños, por ejemplo, empezaban los entrenamientos, los sufrimientos, por ejemplo, ponerles espinitas, quitar a los niños a los papás para poderlos entrenar. Es decir, podríamos hablar en ese sentido de que los yaquis son un grupo muy militarizado, no tienen una economía de guerra, eso es otra cosa. Eso está más relacionado, por ejemplo, con los llamados aztecas, ¿no?
Sí. Los yaquis no tienen una economía de guerra, son guerreros, están muy dispuestos a la guerra y una de las cosas que llamó más la atención, por ejemplo, del primer misionero jesuita en el yaqui, que fue Andrés Pérez de Rivas, él escribió un texto muy largo, Los triunfos de nuestra Santa Fe, donde narra... ¿Cómo se llama? ¿Nos repites el nombre? Tiene un título larguísimo. No importa. Lo acortamos los historiadores. Se llama Los triunfos de nuestra Santa Fe sobre gentes más bárbaras y fieras del nuevo orden. Madre Santa, ¿y dónde se lee? Es más largo, que yo ya no me sé todo, pero porque ocupa toda una página, pero así lo conocemos los historiadores como Los triunfos de nuestra Santa Fe. Es un título muy ostentoso. Sí, con un castellano muy antiguo, garigoleado. Estamos hablando de 1600 quizás, 1641. 1645 fue publicado por primera vez. Él ya había iniciado el trabajo misional con los yaquis desde la segunda década del siglo XVII y bueno, hizo un trabajo notable, quizás muy opacado por la figura del padre jesuita Eusebio Francisco Quino, que cobró mucha más fama en el noroeste de México, pero haciendo justicia. Yo creo que el trabajo de Pérez de Rivas fue más interesante porque, para empezar, Quino fue muchas décadas después y entró con escolta militar. El padre Pérez de Rivas, acompañado del otro jesuita, Tomás Basilio, entró sin escolta militar al yaqui. Mira, qué interesante, pero entonces lograron en la primera batalla defenderse de los militares, los dejaron en paz un buen tiempo, sí, decenas de años. Van a ser los que ganen esta batalla y otras que vienen después. Y son los yaquis los que ganan y esto da pie a que surja algo que los historiadores a veces no nos explicamos claramente, pero a pesar de que los yaquis ganan en términos militares, deciden invitar a los españoles a su territorio. Los españoles ya estaban asentados en el Mayo, que es el río que está al sur, con estos habitantes que son parientes culturales de los yaquis, y ya tenían algunos años allí con misiones establecidas. Entonces los yaquis mandan a mujeres. Esto es bien interesante, porque en la historia de los yaquis, las mujeres han jugado un papel muy importante como emisarias de paz. Ellas son las primeras que son enviadas. No es ningún acto de cobardía, al contrario, es una comisión política que ellas llevan para ser las primeras que inician un diálogo. Esto es algo que los españoles no entendieron y las regresaron, pero los mayos sí. Entonces, tal vez era algo que se daba desde tiempo atrás entre los grupos indígenas o entre los caitas, pero los españoles no lo entendieron. Yo creo que para los españoles era inconcebible negociar con mujeres, a no ser que fuera la reina, ¿no? Entonces las mandaron de vuelta y les dijeron, no, si quieren la paz o quieren negociar con nosotros, mándenos a sus caciques, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezan los pactos y las negociaciones. Insisto, los yaquis habían ganado. Entonces la pregunta que queda es, ¿por qué invitan a los españoles a su territorio cuando ellos eran los ganadores? Bueno, nos vamos a un corte con esa pregunta, ¿qué te parece? Me parece muy bien. ¿Por qué invitan a quienes son semejantes a sus perseguidores, a los de ese primer momento, ¿no? Que es un encuentro muy desagradable con estos militares españoles, pero les ponen su raya, los mandan muy lejos, logran defenderse y sin embargo luego ellos mismos buscan a los españoles. Vamos y volvemos contigo. Claro que sí.
Continuamos contigo, Raquel Padilla Ramos, historiadora mexicana. Estamos muy contentos de saber que te has especializado en pues tus investigaciones respecto de las 8 tribus yaquis. Que se sepa por todos lados que son guerreros, pero también son muy nobles. Y con esto pues empezamos abriendo pues nuestra inteligencia para entender por qué fue que buscaron a los españoles, no obstante que vivían bajo amenaza de ser conquistados por ellos. Claro. Bueno, lo importante es destacar que ellos a los que buscan es a los misioneros, no a los españoles, y de principio no les interesó el contacto con españoles que no fueran misioneros. Seguramente, y esto lo observa uno de los mejores investigadores que hay sobre la etnia yaqui, que es el antropólogo norteamericano Edward Spicer, ellos se interesaron por esas cosas novedosas que traían los misioneros, sobre todo en cuestión tecnológica, pero particularmente en la agricultura. Entonces, ellos ya estaban observando esos detalles en las misiones que habían fundado y establecido en territorio maya. Entonces, en esta negociación que iniciaron las mujeres que comentaba hace un momento, lo que los yaquis plantean es, bueno, pueden entrar a nuestro territorio, pero solo queremos misioneros y no queremos soldados. Si vienen los misioneros, van a entrar sin escolta. Y los misioneros aceptan, en un acto de valor, porque finalmente pues eran reconocidos los yaquis como una tribu de las más belicosas e indómitas, ¿no? Y ahí van Tomás Basilio y sobre todo Andrés Pérez de Rivas. Andrés Pérez de Rivas ya tenía experiencia misional en pueblos caítas, entonces dominaba la lengua las otras variantes de la lengua caíta, y para él fue mucho más fácil la entrada al yaqui. Y fue bien aceptado. Por supuesto, hubo charadas e intentos de asesinatos y cosas así, pero en general las relaciones fueron buenas en estos inicios del periodo misional. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo del libro de los triunfos de nuestra Santa Fe de Pérez de Rivas, en la que dice este misionero: y todo se había de tolerar. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque sí, muchas cosas se toleraron mutuamente. ¿Cómo qué? ¿Cómo que se toleraban? En las negociaciones, yo creo que hay muchas cosas que Pérez de Rivas no plasmó en su obra, porque él tenía que rendir cuentas a superiores. Y a estos superiores seguramente no les habría parecido saber que en este terreno de las negociaciones los jesuitas permitieron que continuaran algunas ceremonias o rituales. Por ejemplo, la danza del venado, que sobrevive hasta nuestros días, es una danza prehispánica. De eso a nadie le cabe duda, ¿no? Aunque haya algunos elementos ya de la cultura española que se han colado por allí, pero es una danza prehispánica. Entonces, Pérez de Rivas no narra esta danza, tampoco dice que los cantos los hicieran mujeres. Él habla de que los cantos los hacían mozos y niños, pero la existencia de las cantoras ahora con los yaquis, y que está detallada ya desde el siglo XVIII, a mí me hace pensar que existían desde mucho tiempo atrás, pero Pérez de Rivas no podía reconocerlo ante sus superiores, ¿no? Entonces son de esas cosas que yo digo, pues sí, se toleraron, ¿no? Pero los yaquis también tuvieron que tolerar algunas cosas con las que no estaban tan contentos, y siempre estuvieron en este terreno de las negociaciones y en el estira y afloja de una manera más o menos concertada y respetuosa. Nos ha llamado mucho la atención, y trato de hacer una asociación de ideas con lo que nos han dicho los mismos yaquis, que la mujer es venerada dentro del pueblo yaqui desde siempre. Entonces yo creo que la figura quizás de la Virgen María, traída por los misioneros, está muy asociada con esa veneración hacia la mujer que relacionan con la luna, que va marcando la fertilidad de la tierra y también la procreación humana. Los
los ciclos para procrear y para cultivar, sembrar y cosechar, y luego pues la Virgen María. Entonces, no sé, siento que mientras que los yaquis se sienten atraídos hacia los misioneros por una mujer bellísima que es la Virgen María, los mismos misioneros tienen recelo hacia los yaquis porque no menosprecian a la mujer, sino que la veneran, y es contradictorio con una cultura machista, no cristiana, sino la cultura sociopolítica de los españoles, no claro, su cultura cristiana. Muy misógina, claro, y bueno, también esta acotación que tú haces es muy pertinente, y habría que traer a colación también que una de las partes más importantes de la ritualidad yaqui está en la Semana Santa, y en particular en lo que es el Sábado de Gloria. Son días que ya están por celebrarse. El Sábado de Gloria ya no se celebra así en la Iglesia Católica, porque se considera que es un día de vigilia. La Gloria, el católico la celebra el Domingo de Resurrección, esa es la Gloria, ¿no? Cuando Jesús resucita. Pero para los yaquis, Jesús sigue resucitando el Sábado de Gloria, cuando el sol está en el cenit, es el momento, las 12 del mediodía, empieza la Gloria. Y esto tiene que ver con la forma en que antiguo se contaban los días, que empezaban a partir del mediodía y no de la medianoche, ¿no? Entonces, los yaquis tienen una de las celebraciones más importantes del noroeste de México en la Gloria, el Sábado de Gloria, y que finalmente también nos lleva a relacionarlo con los ciclos agrícolas. Entonces, Jesús, la figura de Jesús, que traen los misioneros, pues ellos no hicieron más que relacionarla también con sus ciclos agrícolas, y que va marcando la pauta para los cultivos, que sí, los españoles los fueron cambiando, y aquel cultivo de maíz, chile, calabaza, frijol que ellos tenían, que siguen existiendo, pero van siendo desplazados poco a poco por el trigo, y luego el garbanzo y otros cultivos que vienen del mundo europeo, y que los yaquis saben acomodar muy bien y aprovecharlo. Entonces siempre, esto es algo que yo defiendo mucho como historiadora, hay reminiscencias prehispánicas. O sea, no es que los jesuitas llegaran e impusieran una cultura europea y un imaginario europeo, todo fue dándose en el terreno de las negociaciones, y finalmente los yaquis iban decidiendo con qué se quedaban y con qué no. Mira qué bonito. Entonces, sí, y esto, por eso yo creo que son de las misiones más exitosas que hubo en el noroeste de México, las de los yaquis, y tan es así que son misiones vivas. Aunque no haya misioneros, aunque fueran expulsados en 1767 los jesuitas, y que después hubo muy pocos franciscanos dispuestos, franciscanos y de otro tipo de curas, como doctrineros o párrocos, muy poco dispuestos a quedarse en territorio yaqui por la pobreza de la comarca, así lo decían. Entonces, esto lo que hizo fue que los yaquis asumieran mucho control sobre su cultura religiosa. ¡Qué lindo! No haber, sí, es algo maravilloso, al no haber curas, padres, misioneros, bueno, ellos toman el control, y todo lo que heredaron de los jesuitas lo hacen suyo, lo hacen propio, y es lo que tenemos ahora, ¿no? Si usted asiste a las fiestas religiosas y a la celebración de la Semana Santa, es la enseñanza de los jesuitas hecha suya, hecha ya a la manera yaqui, a través de un catolicismo muy particular, muy nativo. Qué bonito, muy, muy lindo, de verdad. Se logró esa inculturación que penetrara la fe cristiana, pero al mismo tiempo con ese respeto que la Iglesia Católica busca hacia cada cultura. Y se logró allá. Hay otra cosa que llama muchísimo la atención, y es de verdad muy, muy místico esto. La afinidad proyectiva que encuentran los yaquis en el cristianismo por esa veneración de Cristo hacia la mujer. Quizás los misioneros con ese background, ¿no? de europeos, machistas, misóginos, no sé, pues no, ni siquiera ellos mismos asimilaron correctamente el cristianismo. En cambio, los yaquis pescaron muy rápido el mensaje de Cristo, de respeto a la mujer. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es el parecido en la historia de los yaquis con la historia de los judíos.
también me llama mucho la atención. Hoy, por ejemplo, hay 45,000 yaquis, o se dice que son 45,000, pues justamente hay 45,000 judíos en la República Mexicana. Luego, pues ya sabes, el holocausto, las matanzas de los yaquis, sí, todo eso, la diáspora, en fin, muchas cosas muy interesantes que van haciendo un paralelismo entre los judíos y los yaquis, y la fortaleza de ambos pueblos, el arraigo en su cultura, el mantener con así como cerrando filas hacia adentro de sus familias, sus clanes, sus tribus, y casarse entre ellos, cuidar mucho la raza, etcétera. Interesante, y algo nos ha de decir la historia respecto de esta fortaleza de estos pueblos tan específicos. Vamos a un corte y seguimos contigo, y nos seguimos, yo creo que de aquí hasta las 11 en punto. Ya no voy a pedir más cortes, no me voy a tomar los 15 minutos que me tomo para meter el noticiero, porque queremos seguir platicando contigo. Volvemos. Gracias. Continuamos contigo, Raquel. Ahora seguimos escuchándote en esta historia, ya que ellos se asimilan a la religión católica, se asimilan al cuerpo de Cristo, dicho esto al modo cristiano, tal cual, son católicos, ¿no? Conservan su cultura yaqui. Y después, ¿qué siguió en su historia? Porque a mí me llama mucho la atención que hayan pues sido así como oprimidos y llevados como esclavos a Yucatán, y además ese encuentro con una cultura tan distinta
tan distinta. Claro. Los mayas y los yaquis no se parecen, bueno, no se parecían en nada. A lo mejor ahora resulta que si vas haciendo un análisis meticuloso de las conductas, voces, palabras, incluso la vestimenta y los bordados que tienen acá en las blusas, ya dices, bueno, aquí hay como una mezcla entre yaqui y maya, tanto en Yucatán como en el territorio yaqui, ¿no? Pero antes no se parecían, estoy segurísima. ¿Tú qué me dices? No había parentesco. Bueno, los yaquis son de los grupos sedentarios del noroeste, pero también practicaban la caza y la recolección. Los mayas, un grupo netamente mesoamericano, ¿no? Yo quisiera retomar la forma como nos despedimos antes del corte, que tú decías que comparando el pueblo yaqui con el pueblo judío, que son pueblos muy fuertes en términos culturales, y sí, son de los considerados en el mundo antropológico como pueblos persistentes. Están también los cherokees, los mapuches, los delawares. No todos los grupos étnicos tienen esta característica de pueblos persistentes. Los yaquis lo son, y por supuesto los judíos lo han demostrado porque han sobrevivido deportaciones, persecuciones, guerras de exterminio, en fin. Y bueno, también quería acotar, señalando que las relaciones con los misioneros no siempre fueron miel sobre hojuelas. En el siglo XVIII hubo una gran rebelión en contra del sistema y de los métodos que estaban aplicando los jesuitas, y fue una comisión de yaquis a hablar ante el virrey con un pliego petitorio y demandando sus cuestiones. Y esto es algo bien interesante porque es algo que se repite hasta la fecha. No nos extrañe nunca ver a los yaquis en comisiones que ellos forman, conferenciando con presidentes. Ellos viajan a la Ciudad de México al menos desde el siglo XVIII, eso lo sabemos, hablar con la primera figura política en aquel tiempo, pues del reino al que pertenecía la Nueva España, pero ahora pues con presidentes o secretarios de gobernación o con quien tenga que ser. Esto es muy común y están muy capacitados para hacerlo, ¿no? Son abogados de naturaleza, así como militares, también de naturaleza son abogados, ¿verdad? Así es, están muy preparados. Yo les llamo la élite intelectual que tienen ellos, está muy bien preparada, ¿no? Y bueno, el siglo XIX, después de la independencia, marca también el inicio de los descontentos yaquis porque empieza a considerárseles ya como ciudadanos, no como indios, sino como ciudadanos, y esto no les convino nada, porque ya implicaba que sus tierras se iban a deslindar, implicaba que ellos tendrían que pagar impuestos y cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. O sea, ellos lo que querían y lo que siempre les convino era lo que estaban impulsando los conservadores, que era la conservación de los territorios indígenas tal como eran, y ellos permanecer viviendo en ellos a la vieja usanza, ¿no? Con su autogobierno, un autogobierno. Efectivamente, y de hecho el levantamiento de 1825 que hizo Juan Ignacio Cuzacamea, conocido como Juan la Bandera, es eso, es la defensa del autogobierno, no tanto de la tierra, porque la tierra no estaba en mucho peligro en ese momento. Fue hasta después, con las políticas de Juárez y de Porfirio Díaz, que ya la tierra, el territorio yaqui corre peligro, pero antes lo que estaba más en peligro era el autogobierno, ¿no? La forma en que se estaban inmiscuyendo las autoridades civiles, militares y religiosas en la vida yaqui. Eso era lo que ellos no querían, y lo que querían era la expulsión de los gachupines. Así está escrito en los manifiestos que hizo Juan la Bandera, ¿no? ¿Dónde se puede leer eso? Bueno, hay algunos libros, está el libro de Spicer, que es una maravilla. El libro de Spicer se llama Los Yaquis, Historia de una Cultura. Fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1994. Y es además un magnífico libro para la historia de Sonora. Él quiso hacer la historia de los yaquis y terminó haciendo una descomunal historia de Sonora. Yo siempre lo recomiendo mucho. Ándale. Y bueno, yo en lo personal tengo un artículo bastante largo
sobre las propuestas para el autogobierno que hizo Juan Lavandera en un libro que se llama Religión, Nación y Territorio en los Imaginarios Sociales Indígenas de Sonora, que fue publicado por el Colegio de Sonora, ¿no? Es un libro que tiene varios artículos de diferentes autores, ahí está ese mío, y estas propuestas de Juan Lavandera las va a recoger algunas décadas después Cajeme, este gran jefe yaqui que ha cobrado más fama tal vez entre los yoris que entre los mismos yaquis, porque en la memoria de los yaquis hay como un conflicto respecto a la figura de Cajeme, porque fue Torocoyori. Torocoyori quiere decir pues un yaqui traidor, ¿no? Sí. Un yaqui que sirvió a los blancos, que estuvo en las filas del ejército nacional, que luchó contra los yaquis. Incluso es posible que haya estado en la masacre de Bakum de 1868, en la que murieron unos 100 yaquis, algunos dicen que 70 y tantos, otros dicen que 120. ¿Y esta batalla por qué fue? ¿Cuál fue la causa? Ellos estaban en guerra permanente, ¿no? Y los cautivaron, los hicieron cautivos por parte del coronel Próspero Salazar Bustamante, y los encierran en la iglesia de Bakum. Antes les habían pedido que depusieran las armas y ellos entregaron muy pocas armas, y este fue el enojo del coronel Salazar, y de repente pues abrieron fuego contra ellos en la iglesia y la incendiaron. Lo que sucedió allí realmente pues no se sabe, está el parte militar y por supuesto pues fue escrito desde la versión de Próspero Salazar Bustamante, que dice que los yaquis se habían amotinado allá adentro. Realmente eso no lo sabemos, y la masacre fue brutal. No fue la única, por supuesto, que se hizo en contra de los yaquis. Después vendría masacres en Mazocova, la masacre de la Sierra de Mazatán de 1902, el Lencho, es decir, la guerra de exterminio fue sistemática, fue brutal, fue cruenta. Y los yaquis no olvidan, tienen registro perfectamente a través de la memoria que se transmite por la palabra hablada, ¿no? De padres a hijos y de abuelos a nietos, y ahí están registrados todos estos datos, y se pueden además contrastar con los documentos históricos. Y además esa historia asimilada desde que son pequeñitos y sus padres y abuelos se las narran, es lo que les ha dado persistencia y solidez también, porque ante la amenaza externa siempre hay unidad, ¿no? Entonces ellos se han unido y se han fortalecido en el tiempo. Definitivamente, yo es lo que le llamo el usufructo social. Ellos han podido obtener, digamos, una ganancia, un rédito dentro de todo lo miserable que fue esta situación que vivieron. Pues han tenido la ganancia de poder decir: triunfamos sobre una guerra de exterminio porque aquí estamos y persistimos, ¿no? Entonces ellos lo tienen muy claro y es lo que transmiten siempre en sus discursos, ¿no? Retomando lo de los líderes, pues después de la muerte de Cajeme en 1887, surge la figura de Tetaviate, que sigue un método diferente de hacer la guerra. Mientras Cajeme tenía un ejército muy bien conformado y había cerrado las fronteras del territorio, cobraba a los yoris que pasaban, que querían usar el territorio para pasar mercancías o usar el río para traficar mercancías también. Ellos tenían un sistema muy completo de gobierno, un sistema hacendario, cobraban también por el derecho de extracción de la sal. En fin, ellos cobraban ya por el tránsito en su territorio y tenían cerradas las fronteras. Entonces tampoco nos asombre que los yaquis sigan cerrando carreteras y bloqueando, o que cobren una cuota que además es módica por sus caminos vecinales, para que uno pueda transitar por ellos, porque además las usan esas cuotas en las fiestas que van a realizar, ¿no? Y por eso a mí me llama mucho la atención cuando la gente pega de gritos: ¡ay, los yaquis ya cerraron otra vez la carretera! Y yo les digo: es histórico, ahí está, lo hizo Cajeme y lo siguen haciendo, lo van a seguir haciendo porque es su territorio, ¿no?
Y bueno, también haciendo justicia, pues quejémonos entonces de las cuotas que nos cobran las casetas de cobro. Un poquito antes de entrar al territorio yaqui, al pasar por Guaymas, nos cobran 30 pesos, y un poquito más adelante, al pasar por Esperanza, nos cobran 60 pesos las carreteras federales, y no nos quejamos ante ellas. Entonces, seamos justos, ¿no? Claro. Es una acotación que quería Qué bueno decir. que lo dices, sí, claro. Sí, y bueno, estos líderes, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, tienen características en común, pero de ellas yo creo que la que más destaca y los distingue es esta facilidad de oratoria que tienen. Tienen el don de la palabra, y es un don que ellos lo reconocen dado por Dios, y en el que Dios muchas veces está en el centro de sus discursos, ¿no? Ellos siempre van a estar hablando de su derecho, el derecho de antigüedad que tienen por poseer la tierra, pero que fue dado por mandato divino. El derecho que tienen a las aguas del río Yaqui, porque fue dado por mandato divino. Todo esto tiene una relación con Dios, pero por supuesto tiene que ver también con ese derecho que ellos tenían desde mucho tiempo atrás, y que se los dieron los sures, los surem, que son estos seres pequeñitos, los ancestros, los antepasados de los yaquis, y que existían desde tiempos inmemoriales. Estos surem son los yaquis que no quisieron aceptar el bautismo y se quedaron viviendo en el monte al modo de animalitos, animales del monte. Pero los yaquis que sí aceptaron el bautismo son los que ahora viven en los pueblos, en policía, como se decía en el siglo XVIII. Vivir en policía era vivir ya en el ordenamiento de los pueblos y bajo parámetros españoles, bajo leyes españolas, etcétera, ¿no? Lo cierto es que en estos pueblos yaquis, en los 8 pueblos yaquis, que no son precisamente 8 tribus, son 8 pueblos, 8 pueblos de una misma tribu, claro. De una misma tribu, que bueno, también aquí me gustaría mucho acotar a todos los que nos critican porque usamos la palabra tribu. Hay que reconocer que los yaquis se sienten muy cómodos con ese concepto, y que además es conveniente usarlo porque las tierras, el territorio yaqui está reconocido como una gran propiedad comunal perteneciente a la tribu yaqui. Qué bueno. Entonces es la tribu, y la tribu se siente muy bien con ese concepto, que ahora en antropología no se usa, porque es cierto que tiene una carga peyorativa, porque nos evoca cosas de un pasado que ya ni se usa, pero los yaquis se sienten cómodos y no hay ningún problema. Yo no lo siento peyorativo, al contrario, me parece algo que les da mucha solidez. Así es. Me habla de fortaleza, de mucha fuerza y de identidad. Ahora, te pregunto nuevamente, el tema de los mayas, la mezcla, si hubo mezcla cultural entre mayas y yaquis durante el tiempo que fueron esclavos para el cultivo del enequén. Claro, bueno, las deportaciones de yaquis empiezan aproximadamente en 1900 a Yucatán. Antes hubo a otros puntos y después también hubo a otros lugares, pero por supuesto la que quedó más fijada en la memoria de los yaquis es la deportación a Yucatán, porque fue la más intensa, la que llevó más yaquis al exilio. Y bueno, ellos fueron distribuidos en las haciendas enequeneras como trabajadores forzados, como esclavos, bien lo decías tú, porque así está en la memoria de los yaquis, aunque jurídicamente no fuera reconocido de tal modo, porque se les hicieron contratos de trabajo y toda esta parafernalia y protocolo jurídico. En realidad ellos estaban allí como esclavos, y los yaquis, las mujeres yaquis sobre todo en un principio se negaban a relacionarse con los mayas, y les causaba mucho dolor tener que sobrevivir al exilio casándose con uno de ellos, porque si no se casaban o no se juntaban, digamos, con un maya o con un chino o un coreano, entonces ellas tenían que hacer el trabajo de los hombres, el trabajo que se hace en el corte de las pencas de nequén, que es muy pesado. Si ellas se casaban o se juntaban con un hombre de la hacienda, en cambio, ellas eran eximidas de ese trabajo y eran colocadas en la cocina comunal, que es un trabajo mucho más llevadero, más fácil y sobre todo más amistoso, porque hay muchas mujeres en la cocina y se puede conversar, se puede hablar de
de tantos temas femeninos en la confluencia de ese espacio comunal, que era la cocina. En cambio, el trabajo del enequén es muy personal. Se les asignaban filas de enequén para botar pencas, como dicen en Yucatán, botar pencas usando una coa, que es un instrumento pesado, agresivo. Es pesado y peligroso además. Entonces, bueno, nos faltaron accidentes de trabajo. Había algunos yaquis que eran asignados al cuarto de máquinas, es el cuarto de desfibrado en las haciendas. No todas las haciendas tenían esta tecnología, pero bueno, había algunos, y también allí había accidentes de trabajo. Los fogoneros, por ejemplo, podían sufrir accidentes de trabajo. Eso está documentado en algunos de los libros que yo he escrito sobre los yaquis. Y entonces la situación para las mujeres podía ser más llevadera siempre y cuando ellas doblegaran el orgullo de esa manera. Había otras mujeres, muchas, que no estaban dispuestas a doblegar el orgullo, y como narra Amado Nervo, por ejemplo, en un bello relato que tiene, que se llama La Yaqui Hermosa, pues se dejaban morir de tristeza antes que ceder. Esta es la historia de una yaqui joven y bonita que había quedado, que su novio había muerto en batalla en territorio yaqui, fue deportada a una hacienda enequenera de Campeche, y ella se lo daba la cara, cuenta Amado Nervo, para que no la vieran, que no vieran que era bonita y no la molestaran los hombres. Y cuando el dueño de la hacienda se dio cuenta de eso, ordenó que le lavaran la cara. No respetó la decisión de la mujer, pero le dijo: yo me comprometo a que nadie te va a molestar. Sin embargo, el hacendado se fue de viaje, y un viaje largo que hizo, y cuando regresó se encontró con que la Yaqui Hermosa había muerto. Entonces el capataz le dijo: es que no quiso tomar la quinina. Si no quiso tomar la quinina, es un indicativo de que ella contrajo el paludismo, que era una enfermedad muy común en la época, o la fiebre amarilla, y la quinina era el tratamiento, todavía se usa. No la quiso tomar y se dejó morir. Ella no quería comer y lloraba por los rincones, ¿no? De tristeza, de nostalgia. Hay muchos registros documentales de yaquis que morían de nostalgia. Podemos entenderla como depresión, como desgano vital. Se pierden las ganas de vivir ante lo devastador que puede ser un destierro de esa magnitud, donde separan a las madres de sus hijos, disgregan a las familias, se perdieron los bienes, todo lo que se deja atrás, y a veces está uno solo con uno mismo, ¿no? En el trayecto de la deportación. Mujeres que lanzaban a sus hijos al océano, y ellas se aventaban también al agua, porque en sus cabezas estaba la idea de que iban a la esclavitud y a lo desconocido, ¿no? Entonces no podían soportarlo y preferían la muerte de sus hijos y las de ellas. No son episodios sumamente dolorosos. Y dime una cosa, perdón, ¿por qué? Me ha costado lágrimas escribirlo, y todavía me cuesta lágrimas narrarlo, Ya lo creo, si yo tengo ya la garganta cerrada, sí, tengo ganas de llorar. Pero dime una cosa, ¿cómo es que los yaquis doblaron las manitas, digamos, para aceptar el exilio a tantas partes y luego a Yucatán como esclavos, a la península de Yucatán? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Contra quiénes contra quienes ya no pudieron defenderse y tuvieron que aceptar esas situaciones? Claro, bueno, lo que pasa es que llegó un momento, ya entrado en los albores del siglo XX, que el gobierno federal dio la orden de guerra de exterminio, deportación y colonización. O sea, dijeron: solo con estas tres medidas se va a poder controlar a los yaquis. ¿Quién era el presidente? Era Porfirio Díaz. Por eso muchos yaquis, yo los he escuchado decir que lo que más desean es que Porfirio Díaz esté cocinando a fuego lento, ¿no? Y los miembros del triunvirato, que eran los tres gobernadores de Sonora que se rotaban el poder, que se estén cocinando a fuego lento, ¿no? Entonces,
colonización de tierras, guerra de exterminio y deportación y que se dieran al mismo tiempo. La idea era acabar con los yaquis. Entonces, ante estas tres medidas tan fuertes, ya los yaquis podían hacer poco, ¿no? Y la orden además fue: capturen a todos los yaquis, no importa que sean pacíficos o no importa que sean sublevados. Y así fue, así se cumplió. Entonces hacían redadas en ranchos, haciendas, minas, porque a todos los yaquis había que deportar y el que oponía resistencia se le colgaba. Y allí además colaron algunos mayos, incluso indígenas como ópatas, pimas, de otros grupos étnicos sin distinción, ¿no? Pero y dime, por supuesto, perdón, en contra... los que estaban en la mira eran los yaquis, ¿no? Entonces ellos no pudieron defenderse ya mucho, seguían con la resistencia y había muchos yaquis de los llamados caujomes, que son los que estaban en la sierra todavía parapetados, y hubo muchas masacres en contra de ellos, pero la deportación fue tal vez de las peores medidas que se pudo haber tomado contra ellos, porque era separarlos del terruño, de la tierra, en donde ellos tenían guardadas sus lealtades, sus antepasados, donde ellos honraban a sus muertos, donde ellos hacían sus fiestas. Fue la medida más cruel que se pudo tomar en contra de ellos. ¡Qué duro! Y dime, cuando ellos ya al fin recuperaron sus tierras allá en Sonora y que se firma todo en favor de los yaquis, ¿a qué presidente en la historia hay que aplaudirle? A Lázaro Cárdenas. A Lázaro Cárdenas. Nomás con la precisión de que no se firma todo a favor de ellos. En realidad ellos lo que logran es la restitución, que eso es bien importante también. Yo he escuchado a historiadores y a políticos decir: es que les dieron las tierras. No se las dieron, eran de ellos. Claro, se las restituyeron, se las restituyeron, y eso yo creo que Cárdenas sí lo tuvo muy claro, pero no les pudo devolver todo el territorio como ellos querían, porque ya estaban ocupados los pueblos de Cocori, de Bacum, y en la negociación, bueno, quedó ellos... recuperaron una cuarta parte de lo que era el territorio original, y ahora tienen aproximadamente 400,000 hectáreas en las que ellos siguen desarrollando de una manera muy fuerte su cultura yaqui. Entonces es a Lázaro Cárdenas a quien se le debe, y los yaquis tienen ese reconocimiento. Ahí hubo algunos aspectos que quedaron un poco flojos, como los derechos del agua, y que es con lo que ahora pues están batallando los yaquis, ¿no? Tal vez si se hubiera... Para los yaquis en ese tiempo y desde todos los tiempos, su lucha siempre fue por el territorio y por la autonomía, porque ellos nunca consideraron que había que luchar por el agua, porque el agua no es algo que se da por separado. El agua es parte de su territorio, es parte de su cultura, y era algo por lo que se luchaba per se. Entonces de repente ahora pues se ven en la necesidad de luchar por el agua, porque en esta visión occidental pues resulta que el agua se puede desviar y se le puede afectar todos los cursos y los cauces naturales que tiene el agua. Entonces bueno, ahora los yaquis están haciendo reacomodos, estudios, y pues se están preparando para esta nueva lucha con estos embates tan occidentales y tan neoliberales y capitalistas, como es el ataque contra los cursos naturales del agua, ¿no? Y yo creo que los yaquis lo están haciendo de una manera muy exitosa, y yo en lo personal creo que su lucha es muy justa, y yo por eso me he adherido, y tienen todo mi apoyo al respecto, ¿no? Qué bueno. Dinos, ¿dónde podemos seguir leyendo lo que escribes para estar muy al pendiente y que seas tú la que informe a México de lo que va pasando? Sabemos que hay más de 300 grupos de medioambientalistas, de defensores de derechos humanos y también defensores de derechos humanos a nivel internacional, respaldando la lucha yaqui en defensa del río. Pero qué mejor que una historiadora mexicana. ¿Eres sonorense? Sí, fíjate, mexicana y sonorense, que nos hable de los yaquis y casi también tomes un poco el rol de periodista y nos mantengas bien informados a todos. Claro. ¿Dónde te podemos leer? Bueno, para los que siguen las redes sociales, yo los invito a sumarse a la página de Irredentos Parias. Allí estamos actualizando permanentemente con información histórica y cultural
sobre los yaquis. Ahorita estamos dándole un poco de énfasis a la celebración de la Cuaresma, y pues, los mismos yaquis nos han pedido informes sobre cómo celebramos la Cuaresma. Bueno, ahí estamos, ¿no? Tengo algunas publicaciones, libros publicados. El más reciente se llama Los Irredentos Parias, es un título muy fuerte, pero está sacado de una nota de periódico de principios del siglo XX que así se refiere a los yaquis, como los irredentos parias, ¿no? Madre santa. Y se trata sobre los yaquis en Yucatán en el momento en que son puestos en la libertad entre comillas, para servir como grupo de choque y contingente militar en las elecciones de 1911. Tengo otro libro que se llama Progreso y Libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación. También narra sobre los yaquis en el exilio, y un libro también que se llama Yucatán, Fin del Sueño Yaqui, el tráfico de los yaquis y el otro triunvirato. Y bueno, estas son los tres trabajos, los tres libros que yo he hecho sobre la deportación de los yaquis. Estoy preparando uno que espero pueda salir pronto, que son narrativas sobre la guerra y la deportación y las deportaciones, porque en realidad son muchas deportaciones. Incluso hubo un intento de deportación hasta Marruecos, de deportación de yaquis a Marruecos, y bueno, estamos trabajando en eso. Espero que sea publicado pronto. Y otro trabajo que estoy haciendo sobre los liderazgos yaquis de los que hablaba hace un momento. En particular me centro en sus líderes, grandes líderes de sus movimientos sociales, que son Juan Lavandera, Cajeme, Tetaviate y Sibalaume, que este es un líder muy respetado en la etnia Sibalaume y del cual conocemos muy poco a través de la historia oficial. Muy bien. Entonces hay que recuperar bien la memoria de los yaquis. Excelente, pues te vamos a seguir en las redes sociales, muy al pendiente de ti y de lo que vas descubriendo, en noticias de actualidad también que vayas difundiendo según lo que vas viendo, decisiones que toman los yaquis, etcétera. Así que la mejor fuente informativa hoy para poder saber qué va con los yaquis y cómo vamos a seguirles apoyando es Raquel Padilla Ramos, tu segundo apellido, ¿verdad? Ramos. Sí. Dinos una última cosa antes de irnos al corte. ¿Tú crees que el señor Padres no se ha conmovido de todo y los muchos que somos respaldando a los yaquis? No, yo le envié una carta al gobernador ofreciéndole mis servicios, además de manera gratuita, con un seminario, un taller, un diplomado sobre historia y cultura yaquis. En aras de un entendimiento intercultural y de que tuviera elementos para sobre todo para comprender por qué esta lucha de los yaquis, que no es una obsesión económica, no tiene que ver con eso, sino con la cultura, con la vida de los yaquis. Se defiende el ser yaqui, se defiende su cultura, se defiende su nación y se defiende todo de una manera integral, porque en el mundo del monte, el Cuyani, que ellos llaman, es el sustento de su vida, es donde se desarrolla una gran parte de su cultura. Entonces ellos no pueden perder eso porque pierden su cultura, ¿no? Entonces, claro, esto hay que explicarlo a veces con mucho detalle y casi como con peras y manzanas, ¿no? Sí. Son cosas que a mí me han llevado muchos años entender, y sigo en la lucha y preguntando, cuestionando, etcétera. Y bueno, la respuesta fue que no era el momento, ¿no? Entonces, bueno, si no este es el momento, pues ¿cuándo va a ser? Este es el momento, yo creo, para iniciar un buen diálogo. Podríamos establecer un comparativo, por ejemplo, con la situación de los aborígenes de Australia, y ellos han sido muy tomados en cuenta en las decisiones gubernamentales respecto al agua, porque ellos son considerados los dueños milenarios y además los que han sabido respetarla, ¿no? Respetar los mantos acuíferos, respetar los cursos de los ríos. Entonces a ellos es a los que hay que consultarles,
y creo que en México todavía nos falta mucho en ese sentido. Bueno, pues muy bien. Ahora, lo único que espero de verdad es que si en México estamos defendiendo a los yaquis, no vaya a usarse una estrategia así tipo triángulo, diciendo a los organismos de derechos humanos tipo ONU que vayan y respalden a los yaquis porque les van a meter todas las ideas que van en contra de la vida, de un feminismo exacerbado ya obsoleto, que se ha probado que ha destruido naciones completas, que no vayan a introducir desde la ONU esas ideologías a los pueblos yaquis para que no se debiliten. Ojalá que ellos estén seguros de sí mismos con su cultura y que nadie meta de su cuchara para no volverlos inmorales, débiles. Que no pierdan su libertad interior y que no pierdan su fortaleza con esas ideologías y corrientes sofistas que no tienen fundamento. Ojalá que... Están muy alertas. Qué bueno. Y tú cuídalos. Sí, bueno. Me cuidas a mí también. Sí, cuídense mutuamente y cuentan con nuestro apoyo, pues al menos a través de nuestros medios de comunicación, difundiendo la cultura yaqui y las novedades que ustedes nos cuenten. Muchas gracias, Raquel, un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias por su atención. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pásela bien haciendo el bien. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.